La gran mayoría de coaches, consultores, infoproductores se queda únicamente con esto: atracción, nutrición y conversión. Y esto es cierto, pero si estamos vendiendo high ticket a través de llamadas de venta, la conversión es una llamada agendada, no un cierre. Y ahora puedes estar pensando que esto ya lo sabías, pero la gran mayoría, como te decía, se queda en esto y se espera directamente a que el lead ya por sí solo, con todo el proceso que ha pasado con ese funnel que todos conocemos, ya se presente a la llamada o que ya venga suficientemente nutrido para tomar una decisión en llamada. Y si no tenemos un buen proceso pre-call, lo que estamos consiguiendo con esto es un montón de leads en un CRM que se termina quedando en eso, en solamente leads en un CRM, pero no en clientes. Por si no me conoces, yo soy Arnau, he cerrado más de 600.000 euros en llamadas de venta y ahora ayudo a coaches, consultores e infoproductores a convertir más leads en clientes optimizando su sistema comercial sin necesidad de invertir más dinero o esfuerzo en marketing. Porque si ya tienes un buen volumen recurrente de llamadas, es decir, más de 30 llamadas al mes, lo peor que puedes estar haciendo es no tener un buen proceso pre-call para que realmente cuando el lead ha pasado por todo este funnel de atracción, nutrición y conversión, cuando ya se convierta en una llamada agendada, no en un cierre, dejarlo hasta que llegue a la llamada. Por eso, como te decía, si no tenemos este segundo funnel y este proceso que vamos a estar viendo, lo que termina pasando es que tenemos un montón de personas que no se presentan en llamada, personas que se presentan en llamada y no cualifican, y también personas que no vienen con una temperatura suficientemente elevada de compra para terminar tomando la decisión en llamada. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy simple. Es, una vez el lead ha agendado la llamada, obviamente ha visto la landing page y ha agendado la llamada, ha visto el VSL, etc., vamos a tener que colocar una thank you page, ¿de acuerdo? Que si no la tienes, es algo que ya tendrías que estar teniendo. Y si tienes la thank you page, pero esperas que esto sea lo único indispensable y necesario, estás cometiendo un grave error también. Porque la thank you page no solamente nos va a ayudar a decirle al prospecto, al lead, cómo se tiene que preparar para la llamada, sino que también tenemos que hacer que esto actúe como de nutrición para que venga con una temperatura elevada y ya venga mucho más nutrido para poder tomar la decisión en llamada, y además también que actúe de otro filtro para terminar de filtrar esos leads que capaz se han colado en todo ese proceso y han agendado una llamada. Una vez el lead ha agendado la llamada, por lo general, estoy seguro que esto lo sabes, los leads hacen lo que les da la gana. Y aunque tú les pongas en la thank you page que la llamada aún no está confirmada, les va a dar absolutamente igual y un gran porcentaje no se va a ver ese vídeo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el closer, ¿de acuerdo? O si estás cerrando todavía tú las llamadas, pues en este caso tú, se contacte al lead lo antes posible. Lo recomendado es entre 3 a 5 minutos como mucho. Es decir, si lo puedes contactar al momento nada más agendado, perfecto. Y esa parte de contactar al lead con automatizaciones sin que lo haga una persona humana, solamente genera más fricción y le estás enviando cosas que, igual que la thank you page, no se va a ver. Y esto es porque a las personas nos gustan las personas. Entonces, cuando vayas a hacer ese proceso de contactar con el lead una vez agendado, está muy bien que le quieras enviar correos, pero los correos no se los va a ver. Le tienes que contactar directamente por su teléfono para que de esa forma sea algo más cercano y enviar un vídeo circular, que esto lo que va a hacer es romper el hielo, ¿de acuerdo? Y además también si es el closer el que está cerrando la llamada y el que va a hacer la llamada con ese prospecto, ya que no va a ser la persona con la que esa persona querría hacer la llamada porque no es la marca personal o el CEO de la empresa. Entonces, muy importante ese vídeo circular, no solamente para informarle, sino para presentarse y que le pueda poner cara antes de la llamada. Después, nada más enviar este vídeo, tiene que haber una secuencia de mensajes que es el primer mensaje, el vídeo circular, del closer o en este caso tú, por WhatsApp, un mensaje informativo donde le dices la hora y la fecha de la llamada y después seguidamente un recordatorio de la thank you page con el link de la thank you page. Pero esta
Este recordatorio no va a ser un simple recordatorio de aquí te dejo este vídeo para que lo puedas ver antes de la llamada. No, es obligatorio de que veas este vídeo, seguramente no te lo has visto antes, si te lo has visto confírmamelo, pero es muy importante que lo puedas ver para que puedas aprovechar al máximo la llamada y realmente no perdamos el tiempo. Muy importante después ir haciendo follow-ups para asegurarnos de que se lo ha visto y si nos quiere mentir, que nos mienta, pero al menos nosotros hemos hecho el proceso que sabemos que tenemos que hacer. Y todo el proceso no queda aquí, sino que una vez ya hemos hecho este primer proceso de que le contactamos muy rápido y le mandamos el mensaje informativo más el recordatorio de la thank you page, tenemos que analizar ese lead, ¿de acuerdo? Tenemos que ver toda la información que nos puede dar el setter en caso de que venga seteado por un setter o toda la información que tengamos en un formulario, ¿de acuerdo? Y si podemos las dos, pues muchísimo mejor. Si por lo que sea no tenemos nada de esta información, vamos a aprovechar el proceso desde la agenda hasta la llamada para estar conversando con el lead, ¿de acuerdo? Para sacar esa información que necesitamos tener antes de la llamada, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder estar analizando y utilizar Sales Assets y Trust Assets, que vienen a ser activos de venta y activos de confianza, para que de esa forma podamos estar enviándole, en este caso, una de las cosas que suele funcionar muy bien es entrevistas con casos de éxito lo más parecidos al lead como pueda ser, ¿de acuerdo? Porque de esta forma lo que vamos a hacer es que el lead, aparte de haberse visto esa thank you page y aparte de venir de todo este proceso de atracción, nutrición y conversión para llamada de venta, también gracias a este caso de éxito, si antes durante ese proceso del primer funnel no se había podido nutrir con algún caso de éxito, antes de la llamada sí. Y entonces, por eso también es tan importante que el closer o tú, si aún estás haciendo de closer como dueño de negocio, puedas contactar lo antes posible a la persona con el primer contacto para que tengas tiempo y la persona tenga tiempo antes de la llamada de verse esos vídeos que le vas a mandar para aumentar al máximo su temperatura de compra y también que obviamente aumentes la tasa de asistencia y la tasa de cierre, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces, realmente, haciendo este proceso bien hecho, se pueden cerrar los leads sin ningún tipo de problema, hasta la persona más mala cerrando, si hace bien este proceso, a la hora de cerrar, llamada de venta, puedes cerrar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la persona ya viene con mucha más información y además ya la temperatura al final es distinta, viene mucho más nutrido. Por eso es muy importante que una vez alguien agende una llamada de ventas para comprar tu servicio o producto, no se quede en, ok, ya he agendado la llamada, nos vemos en la llamada. No, no puede ser eso. Esto es un grave error porque no estamos nutriendo bien a la persona. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es aumentar la tasa de show rate, es decir, las personas que se presentan en llamada, por lo general, tendrías que estar por encima del 60%. Si a día de hoy estás por debajo del 60%, tenemos un grave problema, literalmente, tenemos un grave problema. Si después la oferta presentada en llamada, también lo tendrías que estar midiendo, esto es muy importante porque tenemos el show rate, pero antes de la tasa de cierre tenemos la oferta presentada en llamada. Y esto es algo que muy pocas personas están aplicando y es porque le intentan presentar la oferta a cualquier persona. Y si no tienes una buena estructura de cómo tiene que ser una llamada de ventas, le vas a presentar la oferta a cualquier persona y por eso tampoco le terminas cerrando, porque le presentas la oferta, le dices el precio y te presenta objeciones de que ahora mismo, y a veces es porque ahora mismo no puede realmente, no puede entrar y no hay un buen proceso de seguimiento y como ya se ha hecho esto mal, no hay interés o curiosidad en el programa o el precio porque ya se los he explicado y se pierde. Entonces es muy importante también medir a qué persona sí y a qué persona no le presentamos el programa en llamada y medir el porcentaje de a qué personas le presentamos el programa en la oferta en llamada. Y tiene que estar por arriba del 60%, porque si no estamos midiendo esto, nos estamos dejando métricas que medir y si tenemos la métrica de a cuánta gente le presentamos la oferta en llamada y está por debajo del 60%, significa que todo lo que nos está trayendo marketing capaz no es lo más cualificado posible y que también hay cosas en ese funnel que tenemos que estar optimizando
para que realmente las personas que vengan estén en el momento o sean las personas adecuadas para presentarles la oferta, ¿de acuerdo? Y después ya tendríamos, pues obviamente, la tasa de cierre, es decir, que se cierra en llamada, que tendría que estar por lo general por encima del 35%, porque si tú tienes la tasa de cierre por debajo del 35% significa que estás cerrando mal, si lo tienes por un 10% o por debajo del 10% es que estás cerrando fatal, muy probable. Y después, también, que si está por encima del 80% o en un rango del 80%, probablemente, eso se tendría que ver con mucho más detalle, lo que está pasando es que estás vendiendo a un precio demasiado económico. Entonces, simplemente con el hecho de aumentar los precios, sí que es cierto que te bajaría el porcentaje, pero estarías en un precio equilibrado donde ya con menos ventas estarías generando más. Entonces es muy importante analizar toda la área comercial, pero en este vídeo estamos hablando del proceso pre-call para poder estar maximizando realmente todos esos leads que se terminan convirtiendo en una llamada agendada, no que se convierten en clientes, porque como hemos visto, se tiene que hacer todo este proceso para que realmente después se conviertan en clientes. Entonces, lo dicho, si realmente te gustaría poder estar aplicando esto, te digo algo, aquí debajo tienes un enlace donde hay una carpeta con más recursos, ¿de acuerdo? Sobre toda la área comercial, por ejemplo, todas las métricas que tendrías que tener medidas, cómo instalar un buen proceso in-call para que no se te presenten tantas objeciones y tener un protocolo de prevención de objeciones, etcétera. Tienes una carpeta aquí debajo que entrando en el enlace lo tienes y lo puedes utilizar gratuito y de esa forma ya poder estar realmente viendo resultados, porque con esa carpeta puedes ver resultados. Y si te gustaría que yo personalmente pueda estar analizando al máximo detalle todo tu proceso de ventas para ver cuáles son esos cuellos de botella en el proceso, en la área comercial, para aumentar la facturación sin necesidad de invertir más dinero en marketing ni más esfuerzo en marketing, porque ya tienes más de 30 llamadas pues al mes. Aquí debajo también vas a tener un enlace para poder estar agendando una llamada de consultoría y ahí analizar todo al máximo detalle para ver cuál es esa pieza que está fallando en el área comercial, proceso de ventas.